Ya me he vuelto insistente a esta altura, pero bueno, es importante que completen el formulario de inscripción, los que no lo hayan hecho, que se los dejo en el chat al costadito. También está el teléfono y el mail de contacto para cualquier duda que tengan o cualquier inquietud. Y como saben, después las clases van a estar subidas a YouTube, así que las pueden volver a ver. Esta semana van a estar subidas, les aviso porque algunos estuvieron preguntando. Les comento, sí, bueno, ya saben, para los que están inscritos en los otros ejes, mañana es feriado, así que no hay taller, y nos reencontramos el jueves en el taller de género a las 10 de la mañana. Les aviso, te tomo un minutito, Dani, para comentar, porque justo me preguntaron por el chat de forma privada, el link de ingreso a los Zoom es siempre el mismo, independientemente de la fecha que diga el link, pueden ingresar sin ningún problema. El taller de género de la semana pasada se suspendió sobre la hora por cuestiones técnicas, así que es por eso que no pudieron entrar. Comento, no me acuerdo si era Mira que me había preguntado. Así que bueno, sin más, igual cualquier consulta me pasan por el chat y les respondo. Marce, te paso la palabra, así comenzamos. Vale, muchas gracias, Dani. Hola, Daniel, ¿cómo andás? Yo así para diferenciarlos. Brevemente, como para completar lo que estaba diciendo Dani, nosotros igual vamos a poner nuestro mail de consultas ahora y el teléfono. Cualquier tipo de consulta que tengan nos pueden escribir al mail y se les va a responder. Y otra cosa es que también nos han consultado y aprovecho por si hay alguno que no sepa esta información. Si bien el taller es de 4 clases, hoy Dani está dando la segunda. Cada clase es una unidad en sí misma que se puede recuperar. Así que si alguien se está sumando hoy, no se preocupe que cuando vuelva a iniciar el ciclo vamos a seguir. Daniel va a recuperar la primera clase que había dado. Bueno, sin mucho más, Dani, si querés ir comenzando, dale para adelante nomás. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Dani y Marce por la presentación. Y bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Voy a compartir pantalla y es más fácil transmitirles. Bueno, el eje de hoy va a estar centrado en toda la parte más numérica de nuestro emprendimiento, toda la parte más dura, ¿sí? Así que bueno, todo lo que tenga que ver con planillas de cálculo, ¿sí? Les aviso. Y también cómo conseguir financiamientos, relevamiento que estuvimos haciendo al respecto. Así que bueno, ahora lo vamos a ver. De la clase anterior, si alguno tiene alguna duda, nos dice en el momento. Eh, Recuerden una de las cosas principales que vimos la vez pasada, que por ahí no estaba tan centrado en el tema, pero me parece que es una de las cosas fundamentales que todos tenemos que tener en cuenta, es lo que necesitamos hacer en nuestro celular si en algún momento lo perdemos para poder recuperarlo. Habíamos visto, si recuerdan, que hay un link para que uno se pueda conectar y pueda rastrear dónde está el celular, incluso si a veces uno lo pierde en la casa y no lo encuentra y sabe que está en la casa, pero que está en silencio, bueno, hay una forma mediante ese link de poder hacerlo sonar. Así que bueno, son esas pequeñas cosas que hacen a que nosotros, que es básico para todo para cualquier emprendedor, el celular hoy en día es como nuestra oficina casi, más ahora con el tema de la pandemia. Pero eso, y me olvidé de avisarles, de contarles, me han dicho, que hay un número que es el que se llama email, que lo van a encontrar en la parte de ajustes, que todos tenemos que tenerlo anotado en algún lado, porque si algún día nos roban el celular, está muy bien que podamos hacer la denuncia y es la forma que tenemos para decir que ese celular es nuestro y que se, que se perdió, que nos robaron, lo que fuera. Pero bueno, es como el DNI, es un código único para cada dispositivo, así que bueno, eso hasta de lo que estuvimos viendo la vez pasada. Bueno, vamos a avanzar.
con la primera parte, que es cómo conseguir asistencia para mi emprendimiento. Eso está muy centrado en todo lo que tiene que ver con la Argentina, por si hay alguien que no es de acá, por ahí lo que estuve haciendo es un relevamiento de todos los financiamientos que tenemos, más ligados estoy cerrando las pantallitas que tengo del Zoom, no me mareo, ahí está. Todo lo que tenga que ver con financiamientos, no financiamientos solamente, porque también capacitaciones y cualquier herramienta técnica que nos permita a nosotros tener alguna asistencia estatal o institucional de algún organismo. Existen muchísimas oportunidades para poder conseguir apoyos gubernamentales, sobre todo, de los distintos niveles, ya sea nacional, provinciales, municipales. Así que hay que estar muy atentos. Hay muchos que son convocatorias, que tienen un inicio y un fin. Yo le doy mucha importancia, creo que es transversal a todo el taller. Siempre voy a estar diciendo, porque me parece que es una de las especialidades que tengo también, ¿no? Trabajo con una incubadora de proyectos en AMAPEPIP, que es una mutual, y trabajamos ahí todo lo que tenga que ver justamente con asistencia a los distintos emprendimientos, lo que es una incubadora de proyectos, y ahí, bueno, nada, estar atentos a todo lo que tenga que ver con cualquier asistencia que podamos conseguir para que nuestro emprendimiento, sobre todo si es inicial, si recién arranca nuestro emprendimiento, es más fácil incluso conseguir asistencia gubernamental. Hay una página que es argentina.gov.ar que van a encontrar muchísimas herramientas. Yo las volqué acá para tener algunos títulos para que después se puedan meter si les interesa. Hay una opción que es emprender, innovar y crecer, que ahí es donde están la mayoría de las herramientas. Hay una que es justamente toda la parte de buscar financiamiento, donde tenemos distintas herramientas que están en general asociadas a distintos ministerios. Algunos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, otros al Ministerio de la Producción, otros al Ministerio de Desarrollo Social. Entonces es importantísimo que cuando arman un proyecto para presentar ante un organismo, tengan en la cabeza quién lo va a leer, cuál va a ser el evaluador, porque en general un proyecto que lo presentamos en el Ministerio de Trabajo va a tener una mirada puesta justamente el ojo para probarlo y para poner una inversión en ese proyecto relacionada con el crecimiento del empleo, con la posibilidad de inclusión laboral de las personas. Si lo vamos a hacer, vamos a presentar un proyecto al Ministerio de Desarrollo Social, obviamente la mirada va a ser otra, va a estar eso también, pero también va a haber una mirada de inclusión de minorías y demás. Bueno, así con cualquier institución. Yo hoy me estoy centrando en la cuestión gubernamental solamente, pero hay un montón de herramientas en embajadas a nivel internacional, premios. Hay que estar atentos, estar siempre buscando que existen un montón de posibilidades de asistencia. Subsidios, sobre todo, hay un montón, y si no, financiamientos a tasa cero, por ejemplo, uno de ellos es el Fondo Semilla, que justamente está pensado, como su palabra lo indica, para algo que está recién iniciando, y son subsidios a tasa cero. Así que esos son ideales para cualquier emprendimiento que está recién arrancando y nosotros podamos demostrar que es un emprendimiento nuevo. Después de los que son del Ministerio de Desarrollo Social, el Manos a la Obra es una muy buena posibilidad de poder invertir en todo lo que tenga que ver con subsidios para herramientas y cuestiones y eh, cualquier cosa necesitemos para que nuestro emprendimiento pueda avanzar. Y hay una asistencia también de microcréditos a tasas muy bajas, subsidiadas, así que bueno, eso se los dejo acá para que lo tengan. Hay una
otra opción dentro de este mismo ítem de emprender, que es para las pymes específicamente. Bueno, ahí hay mucha asistencia para todas, ya es un poquito pensado más para un escalón un poquito más alto en cuanto a envergadura y tamaño, y ahí podés tener un montón de asistencia, sobre todo para todo lo que tenga que ver con exportar lo que vos hacés, lo que vos vendés, tus productos. Así que, y siempre la cabeza pensada en que existe esa posibilidad. Una vez la tenía como medio lejana. Hoy en día, si uno hace servicios y demás, vende servicios, por eso es muy importante el tema del inglés, y siempre lo hablamos acá, las traducciones y demás, y tener un portfolio en inglés. Hoy en día somos muy competitivos, así que bueno, hay un montón de posibilidades, sobre todo en lo que es IT, bueno, en tecnología. Es impresionante la cantidad de personas que están trabajando para afuera. Así que no solamente es una empresa que puede exportar bienes y servicios, bienes manufacturados, sino que también pueden ser servicios que ofrezcamos. Así que bueno, todo eso ténganlo en cuenta. Bueno, después hay beneficios impositivos, fomento de la inversión, en fin. Lo paso rápido, solamente lo dejo para el que le interese pueda ir. Todo lo que tenga que ver con capacitaciones, muy interesantes las capacitaciones que hay ahí, becas, lo mismo. El Ministerio de la Producción tiene una mirada en las capacitaciones más abocada a la cuestión más productiva, y el Ministerio de Desarrollo Social, con la herramienta de Formate en Red, tiene una mirada más de inclusión de minorías o de personas que estén en una situación de vulnerabilidad. Así que, pero igual de todas maneras siempre hay herramientas súper ricas para incorporar. Después hay otra parte fuera de esto que estábamos viendo, que es la parte del Ministerio más de Trabajo, que es ese vínculo a trabajar, en donde hay más también capacitaciones y demás, pero más relacionadas con poder buscar tu primer trabajo, con unas capacitaciones más específicas en la posibilidad de conseguir trabajos. Y después otro que es beneficios para artistas, que hay un montón de convocatorias para aquellos que les interesen, premios divididos por cada especialidad, para danza, para música, para pintura, siempre hay abiertas distintas postulaciones, así que bueno, estén atentos a los que les interesan, o a veces uno no está en el tema, pero sabe alguien que lo está, así que bueno, transmitirles también está buenísimo generar eso. Y después existen programas provinciales, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, hay 3 grandes ítems, que es la parte de justamente impulso cultural que hablábamos recién, el de emprendedores y el de formación profesional. Ahí les dejo los links para que puedan entrar al que le interese, y hay un montón, sobre todo lo que tenga que ver con formación profesional. Hay cursos súper específicos, de mecánica aplicada, de cosas como muy específicas, que la verdad a mí me sorprende, en informática también, así que bueno, hay cosas para aprovechar. Yo me fijé en esto, que es como lo que quizás tenemos más a mano, pero cada provincia depende también uno de dónde está, dónde tiene su domicilio, va a poder aplicar seguramente o no a una convocatoria, así que bueno, cada uno debería de estar como atento a su provincia y también a su municipio para, estar atento justamente a poder inscribirse en estas convocatorias. Hay mucho para ONGs también, si alguien está relacionado con el tema, para eso hay muchísimo más, justamente en el gobierno de la ciudad, toda la parte de fortalecimiento institucional, el mecenazgo es de impulso cultural, pero también se puede aplicar, muy interesante. Bueno, embajadas, presten mucha atención que siempre hay convocatorias. Hay muchas convocatorias relacionadas con proyectos de género, con proyectos ambientales, con proyectos de inclusión relacionados con discapacidad.
Yo participé justamente para una ONG, para postularla con un premio de Google que se ganó, y gracias a eso están haciendo una aplicación para cambiarle la vida a las personas sordas, eh, con el acompañamiento de Google. Y bueno, como eso, un montón de posibilidades que uno a veces las ve remotas y están ahí al alcance para que nosotros las aprovechemos. Bueno, en cualquier convocatoria que podamos aplicar, siempre vamos a tener la necesidad de armar un plan de negocio. Un plan de negocio es un documento en donde uno plasma desde el momento inicial, antes de arrancar tu proyecto, todo lo que uno supone que va a suceder, y es un documento, todo lo que supone que va a suceder en términos de qué inversión vas a necesitar, qué patentes vas a necesitar, todas las suposiciones para que tu proyecto sea exitoso. Uno se sienta, antes de hacer cualquier inversión, evidentemente uno necesita como armar bueno, una expectativa y saber que uno está invirtiendo en algo que va a ser productivo. Y para eso hay que dejarlo súper delineado. Y es un documento que es dinámico, ¿sí? No es que uno lo arma antes de armar el proyecto y ya queda, porque evidentemente en la marcha uno va aprendiendo y de los errores se aprende muchísimo y de los aciertos también. Así que bueno, todo eso hay que hacerlo, retroalimentar el documento, que es una serie en realidad de, de, de documento dentro de este gran documento que es el plan de negocio, para que justamente, y lo pongo acá muy relacionado con la asistencia financiera y de capacitaciones y de premios y demás, porque es lo primero que te preguntan cuando te van a asistir. ¿Cuál es tu cuál es tu proyección? ¿Cuál es tu ambición? ¿Cuáles son tus posibilidades? ¿Cuáles son tus recursos? Así que bueno, todo eso hay que... Yo todo esto lo paso como un pantallazo, porque si no estaríamos en una clase hablando de cómo armar un plan de negocio, que no es la idea base del curso. Pero sí que lo tengan en cuenta, de última cualquier cosa nos preguntan, si tienen alguna duda, pero bueno, para que lo puedan investigar y que lo tengan en cuenta, porque a veces es la puerta para que te aprueben un proyecto, hacer un buen plan de negocio. Y existe algo que se llama modelo de negocio, que está muy relacionado, a veces incluso se confunden o a veces se hablan indistintamente, pero en realidad cuando hablamos de modelo de negocio nos referimos más a cuál es de qué manera monetariamente uno va a recuperar la inversión que está haciendo. La inversión económica, la inversión de tiempo, todos los recursos que uno está volcando en ese proyecto, y está basado en hipótesis, básicamente, porque al principio tenés estimaciones de lo que va a suceder, un análisis del mercado, para suponer cuáles van a ser las posibilidades, desde donde vamos a poder vender un servicio, un producto, y cómo lo vamos a recuperar esa inversión en el tiempo, ¿no? ¿Cuánta ganancia vamos a tener a medida que pase el tiempo para poder justamente recuperar la inversión? Y esto es una fórmula, de alguna manera, que demuestra que nuestro proyecto es viable, ¿sí? A largo plazo, sostenible y escalable. Escalable significa que justamente pueda crecer en proporciones, ya sea en cobertura, en llegada, numéricamente en cuanto a ganancias, pero también en territorios, en ganar nuevos mercados, en hacer nuevos productos. Así que uno siempre tiene que tener una mirada, una visión, que era lo que hagamos el taller pasado, relacionado con el crecimiento. Hay algo que se llama el modelo Canvas, que no es el programa Canva, que lo vamos a ver también, pero cuando trabajemos toda la parte de marketing digital y demás. Esto es una herramienta que está muy relacionada con lo que hablábamos antes del plan de negocio, que te permite ver gráficamente cuáles son las cosas
importantísimas que tenés que tener en cuenta de tu negocio, de tu emprendimiento, ¿sí? Después vamos a ver un slide que está todo esto que estamos viendo ahora explicado, pero lo menciono a grandes rasgos para que lo tengamos en cuenta. La propuesta de valor tiene que ver justamente con qué nos diferencia de la competencia, de los otros proyectos, que siempre hay que buscar un diferencial que haga justamente que nuestros clientes o nuestro público nos elija. Siempre hablamos en este taller de que no existe solamente una mirada puesta en un emprendimiento productivo, sino que también puede ser un emprendimiento cultural, que también te interese ganar recursos, pero quizás te interese mostrar tu obra, y por ahí no está tan puesta la mirada en una cuestión económica, pero bueno, o tenés una ONG, como hablábamos antes, en donde no hay fines de lucro, pero tu mirada está puesta en justamente que la gente te apoye en tu emprendimiento. ¿Cuáles son las actividades claves? ¿Cuál va a ser la relación con tus clientes? ¿Cuál va a ser el modo que vos te vas a comunicar con tus clientes? ¿Cuáles van a ser los canales de comunicación, los medios de venta, o sea, los canales de venta, los puntos de venta? ¿Cuáles van a ser los recursos claves, recursos económicos, ya sea la inversión, recursos humanos? ¿Cuáles van a ser los insumos que vos vas a necesitar para llevar adelante tu proyecto? Tus socios claves, que pueden ser proveedores, pueden ser otros socios, pueden ser partners que te acompañen en el proyecto. Esto es fundamental. ¿A qué segmento de clientes estás, o público, si lo vemos una mirada más amplia, estás abocado, y cuál es tu estructura de costos? Cuáles van a ser tus necesidades de inversión para solventar el proyecto, y cuáles van a ser justamente la fuente de ingresos. Así que bueno, todo esto está acá explicado, y es algo que también es dinámico, que todo el tiempo lo vamos a ir cambiando, ¿sí? Todo el tiempo lo vamos a ir modificando, pero la idea es tener en un pantallazo, eso se usa mucho para todo lo que son paneles bueno, es tener de un pantallazo cuál es la situación actual de mi negocio y cuáles son las fortalezas de mi emprendimiento. Y después vamos a trabajar con todo lo que tenga que ver, que es un poco el eje de esta clase, las planillas de cálculo. Vamos a trabajar, por un lado, ya saben que vamos a trabajar en este taller todas las herramientas en lo posible que sean gratuitas, que estén al alcance de todos y todas. En planilla de cálculos lo clásico, lo que siempre se utilizó más, fue Excel, en su momento Lotus, para los más viejos como yo, pero bueno, Excel fue lo que copó el mercado siempre. Pero bueno, como venimos viendo, Google pudo generar también unas herramientas de ofimática, que son todas este tipo de herramientas, que emuló lo mejor y pudo incorporar algunas otras cosas nuevas, y la gran posibilidad de que todo sea cloud, con todas las ventajas que estuvimos viendo en la clase anterior, que justamente nos centramos en trabajo colaborativo. Así que bueno, nos va a permitir una planilla de cálculo. Yo creo que todos en algún momento usamos un Excel o Google Sheet. Nos va a permitir ordenar los números en general, de nuestro emprendimiento. Si bien existen un montón de programas para llevar software específicos relacionados con todo lo que tenga que ver con gestión de proyectos, a veces son caros, no son fáciles de acceder y demás. Y bueno, para cuando uno arranca, lo ideal es por lo menos tener todo agrupado en un Excel, varios Excel, que nos permitan armar nuestros propios indicadores, ¿sí? Herramientas que nos permitan medir en el tiempo en qué situación estamos, si estamos mejorando, si hay alguna meseta, si estamos en algún problema, detectar cuáles son los problemas. Están básicamente en tener un buen análisis numérico
de nuestro proyecto o de nuestros proyectos. Muchas veces tenemos más de uno, que están relacionados o no. Así que bueno, básicamente nos va a ayudar a sistematizar ya sean las ventas, los gastos, todo lo que tenga que ver con la contabilidad de mi emprendimiento, por más que la delegue formalmente en un contador, obviamente uno tiene que tener una contabilidad propia y bueno, vamos a ir viendo ventajas de esta herramienta. La estructura básica yo creo que todos la conocemos, que está basado en columnas que son verticales y filas a nivel horizontal. Las columnas se mencionan con letras y las filas se mencionan con números. Y después existe una intersección entre fila y columna, que es lo que se denomina celda. En Excel se habla de libro como sinónimo del archivo así general. Google Sheet no toma esa denominación, pero quedó. Y cada solapa que tenemos dentro de un mismo archivo se llaman hojas. Y ahora después vamos a ver cómo podemos insertar o borrar hojas. Bueno, esto de copiar fórmulas yo se los dejé acá, pero en realidad ya vamos a ir a poder, ya la parte más de taller, ir viendo en la práctica cómo se trabaja en un archivo de Google Sheets, que es el que estamos viendo acá. Vamos a trabajar para arrancar este taller, uno en donde vamos a ver todo lo que tenga que ver con cómo administrar los gastos trimestrales. Es un ejemplo para poder ver las distintas herramientas que nos provee la aplicación. Una de las cosas fundamentales que tienen que tener en cuenta es acá en archivo, ¿sí? No vamos a ver todo porque en general son cosas que son fáciles de darse cuenta que son. Esto de poder descargarlo, por ejemplo, para trabajar de manera offline, aunque siempre te permite trabajar de manera offline si lo querés, lo de versiones que vimos la vez pasada y demás. Pero esto de configuración es fundamental que uno tenga acá Argentina, porque por default no lo pone, y todo lo que tenga que ver con para los que viven en Argentina, evidentemente tenés que poner lo de tu país. Es fundamental por el tema de la moneda, es fundamental por el tema de las fechas que si no te las pone el mes antes del día, o te pone euros en vez de 1 pesos, bueno, ese tipo de cosas que afectan a lo que estamos viendo o a poder lograr lo que nosotros necesitemos. A veces no te das cuenta y no entendés por qué una fecha está mal y está mal porque lo ves. Evidentemente no puedes tener un mes 13 y es por esto que lo tenés invertido. Así que bueno, esto es fundamental, ténganlo en cuenta. Y después, bueno, vamos a empezar a trabajar con lo que son fórmulas. Una fórmula que se puede arrancar con el signo más o con el signo igual, es justamente poder hacer cuentas entre distintas celdas o números que querramos nosotros o necesitemos hacer. Por ejemplo, si necesitamos hacer vamos a poner el total primero. Si necesitamos sumar, acá son gastos, ¿no? Tenemos los ítems de los gastos que un emprendimiento tal tiene de manera trimestral, separada en 4 trimestres. Bueno, si necesitamos hacer la suma de cada uno de los trimestres, podemos ir seleccionando cada uno. Ven que ahí estamos seleccionando la columna F, fila 5, se menciona como F5, y podemos ir sumando cada una de las celdas que tenemos acá y nos va a dar el total. Ahí nos propone autocompletar. Le vamos a poner que sí, en este caso. Nos autocompletó e interpreta la herramienta que lo que vamos a hacer debajo de eso va a ser exactamente la misma fórmula, pero adaptada a la fila actual. Esto que hicimos recién también se puede hacer con una función. Dentro de las fórmulas uno puede insertar funciones.
Una función puede ser, por ejemplo, suma. Bueno, esto también es importante, lo de la configuración del país. Si uno no tiene algún país en español, las fórmulas te las pone en vez de suma, sum, bueno, usa muchas funciones relacionadas con mencionadas en inglés. Así que bueno, también como para no volvernos locos, tener todo en español. Vamos a replicar la misma fórmula de recién, pero utilizando esta función, que es mucho más simple, nos va a dar el mismo valor que teníamos. Así que son dos formas de hacer lo mismo. Yo supongo que todos deben haber trabajado con esto en algún momento, así que lo vamos a pasar rápido. Hay otra función que es promedio. Yo podría hacer este valor total dividido 4 o directamente usar la función promedio que ya entiende cuál va a ser el promedio trimestral de cada uno de los gastos. Y después existe otra posibilidad, ahí por ejemplo no me puso la posibilidad de autocompletar, pero yo puedo copiar esta fórmula hacia abajo, y si yo pongo copiar y pegar, bueno, copiar, copiar y pegar, no me va a aparecer acá el 21.750, porque lo que va a hacer es adaptar la misma fórmula que tenía, haciendo justamente adaptando cada una de las celdas que están ahí involucradas, según cuántas filas copias hacia abajo o columnas hacia la derecha o izquierda, me las suma o me las resta para que justamente lo adapte a la posición actual y haga la cuenta, la misma función, la misma fórmula, pero con lo que corresponde a la fila actual. Vamos a copiarla con todo. Copiar y pegar. Así que bueno, hasta ahora estamos haciendo eso, usando fórmulas que pueden adentro involucrar funciones o no. Cuando vimos al principio que sumábamos celdas, sin usar funciones, era una fórmula que no implicaba funciones. Vamos a hacer lo mismo que antes, es más de lo mismo, porque supongo que ya lo entendieron. Lo que nos cambia acá es el concepto. Por un lado, acá estamos viendo cuál es el promedio para cada trimestre, vemos cuál es el promedio de los gastos, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo ahora, de todos los ítems en general, en promedio para cada ítem. Por ejemplo, en el primer trimestre tenemos un promedio de un gasto de 15.000 pesos. En cambio, cuando lo veíamos antes, teníamos un promedio trimestral que me decía por trimestre aproximadamente cuál era el gasto promedio. Por otro lado tenemos también lo de antes, que es lo de la suma. ¿Sí? Nunca sumen un promedio, porque es algo que no está bien. Bueno, después, por otro lado, tenemos una proporción, acá, que si queremos saber cuál es la proporción del gasto, es decir, cada uno de esos ítems del total, en cuánto impacta dentro de la torta, de la gran torta del gasto general que he tenido, que esto es algo que se utiliza muchísimo, todo lo que sean porcentajes. Yo pongo una fórmula acá que va a ser que esta celda sobre el total, ¿sí? Implica que esto es un 20%. ¿Sí? O sea que los 87.000 pesos con respecto al total del gasto es un 20%. Ahora, si yo copio esta fórmula una celda más abajo, vamos a ver que está haciendo lío. Bueno, de hecho me tiene un error. ¿Por qué? Porque en realidad copió exactamente como estaba y entendió que cada una de las celdas que estaban mencionadas ahí, cuando yo las copiara, iba a ser una referencia de lo que se llama referencias relativas
que se los dejé ahí anotado en el PowerPoint para que les quede, que es una de las cosas importantes que tienen que tener en la cabeza cuando hacen este tipo de cosas para no hacer lío, porque es una de las cosas que en general uno comete errores. Que bueno, que yo en realidad, acá en este caso, cada uno de los, si vemos acá lo que me marca como H6, esa sí la copió bien, esa sí está haciendo una buena referencia, con realidad el valor que yo necesito tener como numerador para saber cuál es la proporción está bien, son los 1400 que está relacionado con la celda, el contenido de la celda H6. Ahora, el total yo necesito que sea el mismo siempre, no quiero que me lo actualice. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese caso es utilizar lo que se llaman referencias absolutas, ¿sí? Yo le puedo poner el signo pesos adelante de la columna y adelante de la fila. En realidad me inmoviliza lo que yo le demarque. Si yo solamente inmovilizo la columna, cuando copio una fila, la fila sí las va a actualizar, pero las columnas no, y lo mismo de manera inversa. En general, el signo siempre va a ser justamente en este caso lo correcto es poner en las dos, porque nosotros estamos haciendo referencia a una celda que no queremos que cambie, ¿sí? Entonces, ahora volvemos a copiar, vamos a pegar, y ahora sí, está funcionando muy bien. Bueno, acá en este caso también podemos decir el gasto, tener una idea de la proporción. Todo esto tiene que sumar 100, suma 100. Vean acá abajo, tenés la posibilidad de hacer funciones rápidas, ¿no? De seleccionar un área del documento y ver acá cuál es la media, el mínimo, bueno, la cantidad, ¿sí? Bueno, acá podemos hacer como una cuenta rápida que está buenísimo. Y después, a ver, vamos a empezar a revisar. Esto son cosas que entiendo que todos las saben, así que no les voy a hacer perder tiempo. Bueno, vamos. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Me quieren hacer algún...? Bien, bueno. Cualquier cosa que tengan dudas me avisan y frenamos y lo vemos en el momento, pues son cosas por ahí que yo doy por entendido, por sentado que es algo que ya conocen y quizás alguien no lo maneja, así que no tengan vergüenza en preguntar y lo vemos en el momento. Vamos a seguir viendo alguna función más. Acá estamos viendo, por ejemplo, si queremos saber cuál es el mayor gasto que tuvimos en cada uno de los ítems y cuál es el menor, hay una función que justamente se llama max, para sacar el máximo, que me va a decir de todo lo que yo seleccione, del rango de celdas que seleccione, me va a decir cuál es el número más grande. Ahí me da autocompletar hacia abajo y está mal. Yo le digo que no quiero que me autocomplete, porque en realidad justamente abajo no quiero el máximo, sino que quiero el mínimo. Acá tenemos la otra función, que es la inversa, que me da el mínimo. ¿Cuál es el gasto más chico que tuve y cuál es el gasto más grande que tuve en cuanto a ítems? Acá sí, si lo copio va a estar bien, porque en realidad acá no necesito una copia, también lo podemos agregar, tiene sentido. Acá no necesito hacer una referencia a una celda específica que no queremos que cambie, sino que está bien que sea una referencia relativa. ¿Todos entendieron esto de la referencia relativa y absoluta, lo del signo pesos? Que yo doy por entendido que quizás es algo que en algún momento se han cruzado y que quizás ya lo han aplicado algunos de ustedes, así que bueno, pero si
tienen una duda, lo revisamos porque es como fundante para no hacer lío con esto. Dani, acá Sí, Julia dice si las fórmulas, podrás dejar un link para ver nuevamente los ejemplos. sí, de hecho lo que voy a hacer es pasarles un link a lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo, lo voy a dejar se los junto con el PowerPoint que le mandamos siempre, va a haber un link para que puedan entrar y ver las fórmulas que hicimos el día de hoy. Así que, y además, cualquier duda que tengan, estoy dispuesto a que me manden un mail y lo revisemos o lo vemos en la clase próxima. Así que es muy importante. Yo lo uso para todo. La verdad, un Excel para cada cosa, desde los gastos familiares hasta bueno, cualquier cosa de mis emprendimientos, de mis proyectos, seguimientos de cuando uno tiene que hacer un control, una coordinación de un equipo. Bueno, eso es fundante para cualquier cosa. Uno necesita tener estadísticas, indicadores que te permitan saber si algo está funcionando bien o está funcionando mal, medir la productividad. Bueno, y la verdad que por más que uno se instale un programa, hay cosas que son indicadores propios que tienen que ver con específicamente algo relacionado con nuestro proyecto y nuestro emprendimiento, y nadie más que uno va a saber mejor cómo medir si las cosas están funcionando bien o mal. Entonces, por eso, importantísimo que todo esto que vamos viendo, cada uno lo vaya reconstruyendo en su cabeza, pensando en sus propios proyectos. Incluso si la consigna de la clase del día de hoy va a ser que justamente armen algo relacionado con su proyecto, sistematizar algún proceso que no tengan sistematizado, si es que tienen ganas, si es que les sirve. Esto no es condición para aprobar el taller, sino básicamente que puedan replicar, aprovecharme en el buen sentido, para que les dé una mano en resolver algo que quizás se les complique y demás. Así que, bueno, contestada la pregunta, vamos a seguir. Voy a tomar un poquito de agua, permiso. Bueno, esto de inmovilizar lo vamos a ver después. Bueno, insertar. Insertar filas, insertar columnas, tiene que ver con que si yo me olvidé acá no corresponde, porque bueno, estamos hablando de 4 trimestres anuales. Pero bueno, puede darse el caso que uno esté hablando de un quinto trimestre de otro año, y tampoco estaría mal si lo pensamos así. Y si uno necesita agregar un trimestre más, ponemos insertar una columna a la derecha y puedo acá agregar los datos que necesite. Control Z, siempre para volver para atrás. Lo mismo, si me olvidé un ítem y quiero que esté acá, puedo poner acá botón derecho y poner insertar, y voy a poner insertar una fila. En el caso de insertar una celda, acá no le veo una aplicación práctica, pero lo vamos a ver para que se entienda. Si yo pongo insertar celda, es insertar algo que no existía en la celda actual, por lo cual lo que primero me va a preguntar es con lo que hay ahora, ¿qué hago? Lo paso para la derecha, para abajo, y es un poco la pregunta que nos hace acá. Insertar la celda y desplazar hacia la derecha o desplazar hacia abajo. Vamos a probar hacia abajo. Vamos a ver que insertamos ahí una celda y nos desplazó todo hacia abajo. Bueno, en este caso no tiene sentido, queda meramente para que se entienda cómo hacerlo, llegado el caso que se necesite. Insertar una hoja. Nosotros acá, esto es lo que hablamos antes de las distintas hojas, solapas, ¿sí? Nosotros podemos acá tener los gastos y acá tener los ingresos. Le podemos poner el nombre que necesitemos. Podemos usar eso de insertar de acá hoja, o acá directamente es más fácil, añadir una hoja. Entonces, por ejemplo, acá vamos a evaluar la rentabilidad, ¿sí? Entonces, algo muy común, que uno trabaje en una planilla, en una hoja los gastos, en otra los ingresos y en otra la rentabilidad, y cuando trabajemos la rentabilidad vamos a trabajar con funciones, con fórmulas, que justamente hagan
una resta en cuanto a todos los ingresos que he tenido menos todos los gastos, para hacerlo como simple, una simplificación de cómo evaluar la rentabilidad, por ejemplo, por trimestre y demás. Bueno, la cantidad de ítems, me olvidé de ponerlo acá. Hay otra función, que es contar, que nos dice cuántos ítems, bueno, nos dice cuántas celdas hay en un rango que yo determiné, que muchas veces para algunas fórmulas se necesita. Bueno, esto no hace falta que lo copie porque me va a dar siempre 6. Así que lo dejamos ahí, cantidad de ítems. Bueno, gráficos. Este es un gran tema relacionado con las planillas, porque cualquier indicador, para poder hacer una visualización rápida y entender rápidamente lo que está pasando, sobre todo con todo lo que tenga que ver con varas que me midan si el negocio está funcionando bien o si hay alguna alerta que yo tenga que tener en cuenta, es mucho más gráfico, si quiere la redundancia, visualizarlo de una manera gráfica, más la redundancia. Bueno, por ejemplo, si yo quiero hacer un gráfico del primer trimestre, un gráfico de torta que todos conocemos, seleccionás primero, lo que te conviene siempre es primero seleccionar cuál va a ser la información que vos querés mostrar. La información básica que uno quiere mostrar es cómo está repartido ese total, que son 90.000, que me dice que es la fórmula que habíamos calculado. Cuál es la composición, la estructura de costos, que se llama, cuál es el porcentaje que hay de incidencia de cada uno de estos ítems. Entonces, nosotros vamos acá, podemos insertar un gráfico, y acá en este caso nos conviene un gráfico de torta, ¿sí? Para lo que estábamos tratando de visualizar. El gráfico de torta está muy ligado a poder visualizar el porcentaje de lo que decíamos antes, cuál es la estructura de costos, en qué incidencia tiene en porcentaje cada ítem dentro de la bolsa total de gasto, que es todo lo que invertí. Acá vemos que las mercaderías, el costo de mercaderías vendidas es el gasto más grande, más de la mitad. Bueno, a veces estas cosas que uno en una tabla lo puede ver rápidamente, ahora pues son 5 o 6 ítems. Pero cuando estás trabajando en grandes volúmenes de datos, te sirve muchísimo para detectar visualmente distintas cosas que nos interesen. Bueno, eso es uno de los gráficos. Acá tienen para meter manos y probar, no vamos a ver todo, pero tampoco hay tanto, pero bueno, pueden ir haciendo como pruebas. Otro tipo de gráfico clásico es el de barras. Si yo selecciono todos los ítems y todos los datos relacionados a cada uno de los trimestres y vamos a insertamos un gráfico. Y acá tenemos un gráfico de columnas que tenés distintas posibilidades, ¿no? Pero vamos al clásico. Acá tenemos en el eje X, por decirlo de alguna manera, todos los ítems, ¿sí? Y en los colores, que acá la verdad que no es el mejor para visualizarlo, lo vamos a cambiar. Vamos a ver cada trimestre qué incidencia tiene, ¿sí? Entonces acá nos estamos parando para cada uno de los ítems, qué incidencia tuvo cada trimestre. Yo lo puedo ver así o puedo hacer una inversión de esta misma información que estoy viendo y pararme al revés, haciendo un cambio de acá en esta casilla que dice cambiar filas
por columnas, en donde acá estamos trabajando justamente al revés, ¿sí? Estamos haciendo como una inversión de la visual, digamos, de la visión, de lo que estoy viendo. Bueno, después tienen para probar, ¿no? Acá todo lo que tenga las distintas posibilidades, hay, todo lo que tenga que ver más gráficos de líneas es para cosas que en el tiempo nos interesen seguir por ejemplo, un gasto, cómo va mensualmente o diariamente, o una evaluación, por ejemplo, del precio de una mercadería, evoluciones que tienen que ver con un continuo, ¿sí? Así que bueno, áreas para cuando queremos sumar distintos gastos. Bueno, esto es para que lo prueben. Hay distintos gráficos y tienen que ver con distintas aplicaciones que se necesiten, distintas funcionalidades para las que los usemos, ¿no? Cada uno está pensado para algo más específico, pero bueno, cada uno intuitivamente lo va a saber utilizar. Acá hay algo interesante en la parte de formatos, que es tema, que está muy relacionado con la parte de gráficos, estandariza de alguna manera los colores de mi planilla. Está bueno sobre todo para cuando necesitamos mostrar algo a algún cliente o a algún inversor o a algún socio o a alguien que nos interesa impactarle con nuestro documento, y no es algo para uno, sino que es algo para mostrar. Es importante que la estética esté unificada, y eso siempre es algo que ayuda al que está mirando, aclarar un poco las cosas, ¿no? Tiene que ver con una cuestión también de estética, pero también comunicacionalmente dice mucho. Así que bueno, esto es para que haya una unidad en cuanto a lo estético. Eso lo vemos en formato tema, ¿sí? Igual no nos vayamos todavía de insertar, o podemos hacer imágenes, podemos hacer dibujos. Bueno, las funciones, acá tenemos, recién yo porque me las acordaba, pero si uno no se las acuerda, puedes venir acá, por ejemplo, acá tenés todas las funciones que tiene, son un montonazo, muchas trigonométricas, cosas de lo que necesites, de estadísticas, hay cosas relacionadas con bases de datos, bueno, hay de todo, la verdad hay de todo. Y de hecho las tenés acá agrupadas, por ejemplo, las relacionadas con finanzas, con estadísticas, con lo que estábamos hablando antes. Así que bueno, cualquier función que necesiten, si la buscan seguramente la puedan encontrar acá. Acá están las más usadas, las últimas que usé. Bueno, vamos a probar, por ejemplo, una que esta no la tiene Excel, que es nativa de Google, y que siempre lo hablamos, esto de mostrar nuestra información también en otros idiomas, sobre todo inglés, si queremos hacer una llegada global. Es el idioma por ahí que más se conoce en el mundo, así que bueno, acá podemos hacer insertar una función de las nativas de Google Translate, le decimos qué es lo que queremos traducir, y acá tenemos que poner el idioma, que creo que era, así creo, de español, creo que es de inglés, sí, creo. Sí, entonces bueno, acá lo copio hacia abajo, ¿sí? Bueno, entonces, cualquier cosa, es algo que no sé si mencionamos, pero que es fundante para esto, es que cualquier cosa que yo cambie me hace recalcular todo. Si yo cambio de 3.000 pongo 4.000,
automáticamente me cambia los totales, los promedios, cambia todo, ¿sí? Por el promedio no cambió porque con una incidencia baja, pero si pongo un número alto, ven que cambia todo automáticamente, los gráficos, todo lo actualiza en función de lo que yo esté cambiando en el momento. Ahí puse en retroceder. Mismo esto, ¿no? Si uno en vez de transporte, bueno, se confundió y estamos hablando de logística, es por ahí un término más amplio, bueno, automáticamente me hace la traducción. Así que esto es importante para tenerlo en cuenta. Ya les digo, es algo que Excel por ahí no lo tiene incorporado. Google realmente en materia de todo lo que es traducciones siempre bueno, la verdad que se destaca porque son buenísimas, todo relacionado con la inteligencia artificial que hablábamos la otra vez, ha cambiado muchísimo la forma de poder hacer este tipo de cosas que antes eran muy complejas o hacían unas traducciones muy literales y malas. Los que tenemos más años lo recordaremos. Hoy en día uno hace una traducción de un documento con Google y en general se lo pasa a un traductor para que lo revise o alguna persona que sepa mucho de inglés o que sea un nativo y lo ve perfecto. Porque hace un análisis de contexto justamente porque aplicando inteligencia artificial. Así que siempre vayamos a pensar esto, hablábamos al principio de escalar nuestro proyecto, pensar que nuestro proyecto puede crecer, nunca sabemos hasta dónde, así que siempre tener la posibilidad de poder tener la misma información pero en otros idiomas para poder hacer una presentación y tratar de vender nuestros servicios bueno, mostrar lo que hacemos o buscar seguidores, lo que fuera, en otros países relacionados con otros idiomas. Después, acá, esto de verificado, lo puse para insertar una casilla de verificación. Por ejemplo, si uno necesita hacer un análisis de si estos datos ya están validados con un contador o si hay algún análisis externo que uno necesite ir marcando, bueno, para poder ir marcando fácilmente con un tilde alguna cuestión que es verdadera o falsa, digamos, una cuestión booleana de si es un sí o no, ¿no? Así que, bueno, se los dejo ahí para que lo tengan. Después, vamos a formato. Bueno, después esto de cada celda puede tener un tipo de formato específico. El de ahora, por ejemplo, ven que tiene el signo pesos. Vamos a verlo primero acá. Ven que esto tiene el signo pesos adelante y esto tiene el porcentaje al final. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad interpreta automáticamente, en este caso Google Sheet, pero lo mismo hace Excel, qué tipo de contenido tenemos ahí. También podría ser una fecha y demás. Las fechas en realidad detrás están pensadas, hay un número detrás de una fecha, ¿no? A partir de esto me olvidé que les quería mostrar también otra función. Y vamos a insertar, perdón, que hago, voy y vuelvo, porque me acuerdo de algunas cosas. Dentro de las funciones, de las que son de fecha, vamos a ver una que es hoy, que te dice la fecha actual, ¿sí? O el ahora, que incluye también la hora, ¿sí? La fecha y la hora. Vamos a poner esto. Bueno, me dice la fecha y la hora. Son las 11:11, sí, está muy bien. Del 7 de diciembre, ven, si nosotros tuviésemos acá, en vez de la configuración de Argentina, una configuración de Estados Unidos, veríamos 12:7. ¿Sí? Así que bueno, por eso es importante lo de configuración.
Esto no lo recalcula segundo a segundo, porque no se volvería todo como muy denso, muy lento. Cada tanto se va actualizando, lo vamos a ir viendo que va a ir cambiando, pero cada tanto. Bueno, la cuestión es que acá en realidad detrás de esto hay un número, ¿sí? Yo puedo copiar y pegar, en vez de copiar una fórmula, como sería pegado especial, vamos a poner solo valores. En este caso no me va a copiar la fórmula, sino que me va a copiar el contenido de la fórmula. Y acá es lo que les quería mostrar. En realidad, el contenido es un número. Las fechas detrás tienen un número. Entonces, todo, tanto Excel como Google Sheets, manejan los contenidos, ¿sí? Salvo los textos, todo lo que tenga que ver con fechas o números, monedas, internamente con números. Entonces, si yo voy acá a formato y a esto le pongo un formato fecha, o poner fecha o fecha hora, esta fecha hora. Vamos a ver que ahora sí me lo muestra como debería de ser, ¿sí? Como estaba antes. Ahora son 11 y 12, pero cuando lo copié eran 11 y 11. Bueno, y lo mismo esto, si yo a esto, en vez de porcentaje, lo pongo como número, vamos a ver que en realidad un porcentaje, que eso es algo muy importante a tener en cuenta, en realidad esto me lo va a pasar a 0,21. En realidad cuando uno pone un porcentaje justamente lo está multiplicando por 100 a ese número. Así que igual lo más gráfico es verlo así como estaba. Bueno, nada, después del resto más o menos lo conocen. Avanzo así, llegamos a ver todo. Esto de desbordamiento es interesante, pero lo podemos ver acá, es lo mismo que esto. Si uno tiene un texto grande, por ejemplo, bueno, este ya está hecho. Acá vean cómo se figura, como ajuste de texto está ajustado. Si yo lo pongo desbordamiento, me lo va a mostrar así, ¿sí? Que es el default. O sea que en general lo va a mostrar así, y para que lo muestre bien, por eso nos va a pasar muchas veces que vamos a querer escribir algo y le vamos a ver medio cortado, vamos a tener que venir acá y poner esto. Y después también nos va a pasar que la alineación, quizás por defecto la tengamos así, y para que quede más bonito, ¿sí? Siempre conviene ponerlo a la mitad verticalmente, depende de cada uno también, lo que le guste, pero en general yo lo uso así y centrado horizontalmente. ¿Qué más? Bueno, ya que estamos, esto creo que lo vimos la vez pasada, pero por las dudas lo vemos de nuevo porque me parece interesante. Si yo esto lo tengo en algún color, en algún formato, lo que bueno, no se ve. En un formato, recuerden que tenemos el rodillo de copiar formato y que te lo permite copiar. Lo mismo pasa si yo esto lo tuviese, esto se usa muchísimo porque a veces uno formatea los números para que tenga el punto de separación separador de miles, y el signo pesos y demás. Bueno, si lo armas para uno y después, por ejemplo, cuando vamos a la parte de, ahora estamos en gastos, cuando vamos a la parte de ingresos o de rentabilidad, necesitamos replicar un formato que ya teníamos, usamos esta herramienta. De paso, recordarles también que si no ponemos Argentina, el separador de miles, por defecto, en general es la coma, porque es como se separan los miles en general, por ejemplo, en Estados Unidos. Y al revés, se utiliza el punto como
como que lo que nosotros usamos para los decimales. Así que bueno, reforzando la importancia de trabajar con lo de configuración en nuestro país. Formato condicional. Primero esto. Esto es justo lo que vimos recién en la caja de herramientas. Si nosotros tenemos algo que nos desborda o que necesitamos apilar más las columnas, muchas veces nos va a pasar que no tenemos espacio, o lo que veíamos recién, por ahí los títulos son demasiado largos y no se ven bien. Para esos casos conviene utilizar, que también se puede poner la rotación del texto, ¿no? Lo puedes usar así, que acá se ve peor, pero créanme que cuando tenés un texto largo es mejor verlo de esta manera, bueno, de las distintas formas. Vamos a dejarlo como estaba. Vamos viendo ahí que continuamente me va avisando si está guardado o no el documento, ¿no? A cada rato va haciendo un autoguardado de todo lo que hacemos, eso está buenísimo. A diferencia de que también lo hace, ¿no? Todo lo que sea Microsoft, pero si me quedo sin luz o lo que fuera, tengo que recuperar un archivo que se autoguardó en un momento dado, cada tanto, eso es configurable, cada cuánto quiero que me lo autograve. Pero esto es constantemente, ¿no? Minuto a minuto me va haciendo un autoguardado porque justamente estamos trabajando online. Y aparte es muy importante porque necesita hacerlo constantemente, porque si hay otra persona que está viendo lo mismo que yo, porque estamos compartiendo el documento, necesita que si yo cambio un número lo vea en el instante que yo lo estoy cambiando. Todo lo que sea fuente es algo bastante simple. Combinar celdas sí es algo importante. Nos suele pasar, bueno, esto, por ejemplo, esto está puesto así, pero en verdad, originalmente, está vacío. Cada contenido ocupa una celda, que es como por defecto, por default, es como está diagramado esto, todo agrupado para que cada contenido pueda ocupar solamente una celda. En este caso, en realidad, los 4 trimestres deberían de estar bajo el mismo título de trimestre. Así que, bueno, acá yo puedo usar esto, que es combinar celdas, y en realidad hace que tanto la celda C3 como la D3, la E3 y la F3 contengan en sí a un mismo contenido que es el que estamos viendo. Así que, bueno, muy importante también cuando hablamos ahí yo estaba viendo por ahí la redundancia de decir si son trimestres, para que estoy poniendo acá abajo primer trimestre. Bueno, puedo poner directamente primero, segundo, tercero, cuarto, cuanto menos información es más gráfico, más fácil de leer. Siempre tratar de que todos los cuadros que hagamos sean lo más sintéticos, lo más claros posible. Cuando hacemos una referencia, existen formas de mencionar esto, ¿no? Decir, bueno, estamos hablando de gastos, gastos trimestrales según ítems, o podemos hablar al revés, de gastos por ítem según trimestre. Pero bueno, esto según la forma de estandarizar, de nombrar los cuadros que apropiemos. Importante ponerle un buen nombre. Acá es un ejercicio, lo estamos haciendo estamos usando para justamente ver cosas específicas, funciones específicas por ahí. Es una simplificación, pero siempre tengan muy en cuenta que por ahí un cuadro que arman ustedes hoy lo van a venir a ver dentro de un año quizás, porque es algo que no actualizan seguido, y tienen que entender lo que hicieron, o si lo ve cualquier otra persona de nuestro equipo, tiene que entender lo mismo que entendimos nosotros. No podemos dar por sentado que, bueno, dar por sobreentendido nada, así que siempre muy buenos títulos para las columnas, títulos para el cuadro, títulos para las hojas, todo lo que me ayude a mí a simplificar y visualizar rápidamente
de qué se trata las tablas, los gráficos, todo lo que estoy mirando. Formato condicional, por ejemplo, si yo quiero visualizar rápidamente cuáles son los gastos trimestrales que son mayores a un número dado, puedo hacer un formato condicional que acá te permite justamente, en función del contenido que tenga un color específico, ¿sí? O un color o de fondo o un color de letra, cualquier formato que querramos destacar de una celda para visualizar rápidamente alguna situación dada. En este caso, yo les proponía visualizar, por ejemplo, aquellos valores que sean mayores o mayores iguales. Ojo que hay una diferencia sutil, pero bueno, este incluye el valor. Por ejemplo, vamos a usar este. Vamos a hacer cuáles son mayores que 3000, vamos a poner. Y le vamos a poner que estos sean moradito más lindo, ¿no? Más clarito. Bueno, esto ya queda, ¿no? Pongo hecho. Como puse mayores que 3000, el 3000 estricto no lo considera. Entonces el 3200 sí, pero el 3000 no. A ver, si yo acá en vez de 3000 pongo 3500, ahí automáticamente me va a variar. Entonces, este tipo de herramientas nos va a servir sobre todo para detectar alertas, situaciones que visualmente rápido digamos, bueno, esto, ojo acá, o tener en cuenta alguna alerta que me despierte a mí, eh, o visualizar, para visualizar más fácil, porque eso también puede ser para texto, ¿no? Después lo vamos a ver en textos. Visualizar, por ejemplo, categorías que yo puedo decir, no sé, estados, ¿no? Supongamos que yo estoy listando tareas. Para eso lo uso un montón y se los recomiendo, ¿no? Esta cosa de poder listar las tareas que tenemos pendientes, quién la tiene asignada, cuando coordinas un equipo, es fundamental poder tener cuándo se le entregaste, que después vamos a ver herramientas específicas para ver eso, tanto Project, Trello, que lo vamos a ver en la última clase, pero algo más simple y más dinámico, y es esto, de poder hacer una gestión de las tareas que asignamos a un equipo de esta manera, teniendo las tareas listadas, cuándo se la entregamos, a quién se la entregamos, cuándo la cumplimentó, y bueno, puede haber un estado, ¿sí? Que se suele agregar una columna estado que sea si está pendiente, si está en proceso, si está en verificación, que ya terminó pero la está verificando alguien, bueno, si está terminada, si está aprobada, distintos estados posibles. Entonces, yo puedo tener la necesidad de tener para cada uno de los estados un color distinto para visualizar rápidamente cuáles son las tareas que están terminadas, las que están en proceso, ¿sí? Que me permiten hacer un seguimiento de una manera muy simple de una situación y tener siempre una foto instantánea, que es para esto sirven estas cosas, ¿no? Tener rápidamente una foto de lo que necesitamos y tener información muy desagregada por un lado y después agregarla por otro si es que lo necesitamos. Vamos a probar de entrar a hacer otro ejercicio. Vamos a trabajar acá una dinámica pensada en, por ejemplo, tener una lista de precios actualizada. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Quieren hacer algún planteo, alguna pregunta? Me dicen, un momento, yo me engancho y sigo, y por ahí alguien le quedó alguna duda de lo anterior, me avisa. Claro, todo perfecto. Bueno. Bueno, pensemos que tenemos una lista de precios, ¿no? Una lista de precios dada de nuestro emprendimiento
lamentablemente en nuestro país cambia todo muy rápido. Bueno, para eso está buenísimo que tengamos alguna forma de sistematizarlo. Acá tenemos una categoría que yo le agregué a cada uno de estos artículos, ¿sí? Como ven acá, es un compito desplegable que está buenísimo. Esto les va a servir para un montón de cosas. Por ejemplo, para lo que hablábamos antes de los estados, en donde yo quiero estandarizar, no quiero que pongan casi termina, o una tarea, o está casi terminada, o pongamos, si lo estamos trabajando entre varios, alguien ponga terminada y otra ponga completada y otro ponga lista. Entonces no, que tiene que haber una sola forma de ponerlo, porque después yo voy a poder filtrar justamente, vamos a ver, filtrar solamente los que tengan las tareas que estén pendientes, que va a ser lo que me va a interesar hacer un seguimiento, por ejemplo. Bueno, entonces para esto nosotros tenemos acá datos, validación de datos. Está hecho así, tenés la posibilidad de hacer referencia a un intervalo y más. Lo más cómodo es esto, algo que es algo muy, muy grande, es una seguidilla de las categorías separadas por una coma, nada más que eso. Por ejemplo, si vamos a hacer una nueva para que se entienda cómo se hace, si vamos a validación de datos, lista de elementos, por ejemplo, vamos a poner lo que hablábamos antes, ¿no? Si una tarea está pendiente, en proceso o terminada. Entonces uno guarda y acá me desprende la posibilidad de elegir cualquiera de las tres posibilidades, ¿no? Lo cual hace que todo esté normalizado, ¿sí? Hay una estandarización de la información. Ahora, si yo quiero poner cualquier cosa, en este caso me va a dejar, pero si yo lo quiero hacer restrictivo, mostrar aviso o rechazar entrada. En este caso, lo que les decía, yo prefiero depende para qué cosa. Si uno quiere poner, por ejemplo, las localidades, bueno, las localidades a veces por ahí alguna no las tenés y tenés un listado y tenés que pedirle a alguien, por ejemplo, que complete un formulario, bueno, ¿sabes? Conviene ponerlo abierto porque por ahí no pusiste una localidad y no le permitís a la persona poner cuál es la localidad que vos no contemplaste. Pero en estos casos, donde son cosas más cerradas, conviene restringirlo para que rechace directamente. Entonces, si yo acá quiero poner cualquier cosa, no me va a dejar, ¿sí? Lo cual está muy bien. Bueno, después, algo fundamental es cómo hacer filtros. Acá tenemos esta parte de crear un filtro. Automáticamente crea e interpreta. Vean, yo podría seleccionarlo y demarcar cuál es, pero automáticamente entiende dónde empieza y dónde termina esta tabla y me hace un filtro. ¿Qué es un filtro? Yo acá puedo decir solamente que no me muestre todo. Yo acá, si aprieto borrar, no es que me borra nada, es solamente borra el filtro. Yo quiero que me muestre solamente lo que son carpetas, entonces pongo acá aceptar, y me va a mostrar solamente de todas las filas, solamente las filas relacionadas con la categoría carpetas. Van a ver que hay filas que desaparecen, acá salta de la 11 a la 21, me borro nada, que a veces uno se asusta, si uno no está ducho con esta herramienta, se me borraron cosas, no, está filtrado. Por ahí me lo filtró otra persona, que puedes hacer un filtro personalizado para que lo veas solamente vos, o puedes hacer un filtro para que lo vean todos. Podés filtrar, bueno, vamos a filtrar el filtro, vamos a seleccionar todo. Ahí me va a mostrar todo. Otra posibilidad también es agregar, esto es lo de las vistas, es lo que yo les decía, que puede ser una vista, un filtro que solamente lo veas vos, pero tu compañero que está compartiendo este mismo archivo lo vea de otra manera.
a su manera. Después otra cosa importante es, yo acá por ejemplo lo tengo ordenado por categorías, pero si yo quisiera ordenar los datos vamos a seleccionar, por las dudas, a ver si no haga lío. Ordenar intervalo, bueno, opciones avanzadas. Acá me pregunta si los datos tienen un encabezado, y yo le voy a decir que sí, porque si no me lo voy a ordenar por la columna A, la B, la C, la D, y me va a mezclar el título en cualquier lado. Entonces yo le digo que sí, tiene un encabezado, y puedo decir que, por ejemplo, los ordene por código, y por alguna razón los necesito de mayor a menor, esto es de menor a mayor, esto es de mayor a menor. En este caso no tendría sentido agregar otra columna para ordenar, lo agrego solamente para que vean que se puede hacer, porque no hay códigos repetidos en este caso. Así que por más que le ponga cualquier cosa, no va a incidir. Bueno, entonces acá me ordenó de manera descendente por código. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar, puse control Z. Vamos a repasar todo lo que tenga que ver con fórmulas, que es una de las cosas que más se pueden aprovechar de lo que es una planilla de cálculo, ¿no? Porque un montón de cosas que estamos viendo, por ahí lo puedes tener en Word y está bien, si es algo estático, pero bueno, acá la cuestión es poder aplicar lo que son las fórmulas que se actualizan automáticamente apenas cambie cualquier valor. Bueno, acá, por ejemplo, necesitamos sacar cuál es el valor unitario de compra. Yo necesitaría, si acá estamos viendo, por ejemplo, tenemos 10 unidades por cada caja. No, perdón. Sí, tenemos 10 unidades por cada caja y tenemos un valor del total de la caja, o del bulto, o del paquete, como queramos llamar, de 550 pesos. Yo lo que voy a decir es, bueno, el valor del total del bulto dividido la cantidad para saber a cuánto tengo que vender, por ejemplo, cada unidad. ¿Sí? Lo mismo de antes, si yo esto lo copio hacia abajo, se lo va a armar. Bueno, la cantidad de decimales me puede interesar, bueno, acá sí, porque si yo quisiera quitarle decimales o agregarle decimales, podemos hacerlo acá. O aumentar si necesitamos una precisión mayor, o disminuir si es una cosa de acá, como tenemos valores muy pequeños, que son los que están en dólares, no me conviene llevarlo ahí porque lo voy a vender a cero y no está bien. Igual, aunque lo ponga así, si yo acá hago una fórmula de esto, por ejemplo, y está viendo igual, o sea, está haciendo una fórmula, no me borra nada y me está viendo, cuando necesito hacer una fórmula, lo hace con la precisión que tiene el contenido de la celda y no lo que estamos viendo, ¿sí? O sea, si no me daría cero. Bueno, aumentar decimales. Vamos a hacer control Z también. Ahí está. Valor unitario de venta, yo le llamé acá. Si yo quiero tener un margen de rentabilidad del 40%, bueno, entonces necesitaría hacer esto. Puedo hacer esto más esto por el porcentaje. Y ahí me está haciendo un 40% más de ganancia, de rentabilidad. Supongamos que yo estoy vendiendo, prefiero vender más volumen y hacer más ganancia en cantidad, disminuyo la ganancia para aumentar la cantidad de mercaderías vendidas. Si yo cambio la ganancia, automáticamente me cambia acá el valor de venta. ¿Sí?
Bueno, si yo, lo mismo que habíamos visto antes, si yo copio esto para abajo me va a dar fruta, ¿sí? Ahí. ¿Por qué? Porque en realidad lo que interpreta es que yo estoy, esta es la fórmula que estaba bien, y esta está mal, porque en realidad me está haciendo todas las celdas, las celdas que estaban mencionadas, como es una referencia relativa, me la está copiando tanto como, me la está modificando, adaptando tantas filas como haya copiado hacia abajo, o lo mismo si las copia a la derecha o a la izquierda. Entonces acá lo mismo, hay que poner el signo pesos a lo que necesito dejar estático, que es esto. Entonces ponemos signo pesos. Y bueno, ahí lo tenemos bien, ahora sí. Este es el valor de venta independientemente de la moneda, ¿no? Pero yo quiero justamente hacer una fórmula que me diga lo que está en dólares, que me lo lleve a pesos. Vamos a hacerlo con esto. ¿Cómo se hace esto? Hay una función acá, así, sí. Una función que se llama sí, que es justamente es una pregunta que uno le hace. Si se cumple una determinada condición, va a mostrar un valor, y si no se cumple una condición, el otro. O sea, si es verdadero, me muestra una cosa, y si es falso, me muestra otra. ¿Alguno tiene alguna duda o algo? Porque hay un micrófono abierto, me dice, no hay problema. Bueno, en este caso yo quiero preguntar si esto es igual, abro comillas, porque lo que es texto se maneja con comillas, y pongo dólares. Abro comillas. Por ahora vamos a poner que me demuestre sí o no. Ahora vamos a modificar en el próximo paso, pero para que vayamos viendo. Entonces, esto solamente me dice si es o no dólares o pesos, que no es lo que me interesa, pero es una aproximación. O sea, vamos como arrimando el bochín. Bueno, se entiende, entonces esto es una pregunta en donde acá está la condición que quiero que se dé, y esto es lo que me devuelve si la condición se da, y esto es lo que me devuelve si la condición no se da. Que es algo muy de programación, se utiliza un montón, todo lo que tiene que ver con condiciones lógicas, clásico, para poder programar. Bueno, si la cuestión es que acá lo que me interesa verdaderamente no es que me muestre si está en dólares o no, sino que lo que quiero es que este valor, si está en dólares, me lo multiplique por el valor del dólar actual, estamos hablando del dólar oficial, y si no, que me lo muestre como está. O sea, si no está en dólares, que me muestre el valor tal cual, sin multiplicar por ningún índice. Entonces, acá me está llevando, lo copio, acá ya estaba haciendo el lío. Si lo copio me va a dar fruta porque no le puse el signo peso acá. Acá. Se puede copiar así también. Bueno, bueno, acá estamos viendo cómo los valores que están en pesos quedaron invariables, y los que estaban en dólares me los llevó al dólar, al valor que está. Si de repente me fijo en dólar hoy, que está 102, al actualizar eso, inmediatamente me actualiza todas las celdas que hacían referencia a esta cuenta, a esta fórmula. Bien, ¿qué más? Bueno, después otra cuestión muy,
muy común es que existen algunos productos que uno les tiene que agregar un IVA al 21% y hay otros que al 10,5%, los que están relacionados con tecnología. Acá hay una, lo dice a modo de prueba para que hagamos el ejercicio, ¿no? Bueno, pero estamos diciendo que a este valor, que es el valor de venta en pesos, ya le agregué la ganancia, ya unifiqué todo en dólares, ya primero había hecho, recuerdan cuál es el valor unitario, sino que yo compro por bulto, por cantidad, bueno, cuál es el valor de cada unidad, bueno, hicimos todo ese proceso, ahora lo último que nos faltaba es agregarle el IVA, que sería multiplicar esto por el IVA. Si lo pongo así, lo único que hace me calcula el IVA. Entonces yo lo que necesito hacer acá es, o una de dos, o hago esto más el valor original, o otra cosa que se usa es como si uno sacara un factor común, y este es uno más el porcentaje y me tiene que dar igual. Da igual, ¿no? Sí. Una cuestión de decimal. Bueno, entonces acá lo estamos. Ahora sí me dio demasiado. Ahora sí, por ahí no me conviene ya tenerlo en centavos, porque en pesos un centavo no, no incide. Entonces ya me conviene redondear directamente a no tener decimales. ¿Sí? Con esto de acá. Bueno. Cantidad de stock. Esto es interesante si uno necesita hacer como tener un mecanismo de reposición automática que uno va teniendo, por ejemplo, en el depósito determinada cantidad. Entonces, bueno, me conviene tener, a ver, por empezar, que una vez al día o buscar la forma de poder hacer una actualización de esta planilla, ¿no? De saber cuántas unidades tengo de cada producto el día de hoy. Pero a la vez tener un stock mínimo y acá hacernos la pregunta con la función que habíamos aprendido antes, que es si la cantidad que tengo en la actualidad es más chica o igual, que es una cuestión de criterios, si agregamos menor igual o solamente menor. El stock que yo determino mínimo, o sea, ¿no? Eso también es arbitrario, vamos a poner pedir, ¿no? Comprar o si no, nada. Vamos a poner. Entonces, acá no me muestra nada porque en realidad tengo 2 unidades y me dice que recién tengo que pedir cuando tengo un stock mínimo de 1 o menos. Si yo esto lo copio hacia abajo, vamos a ver que en los casos en donde la cantidad que tengo actualmente en stock es más chica o igual que lo que yo determiné como stock mínimo, me va a aparecer la leyenda que yo quiera poner. Bueno, esto es lo que les había dicho de antes de un tilde para alguna acción particular que sea verdadera o falsa, que lo agregamos con insertar una casilla. ¿Qué más de acá? Esto, por ejemplo, si tenemos un listado grande, vean que ahí se me desaparecieron eh, los encabezados y eso no está bueno, porque yo ya me pierdo. Si yo te muestro esto así y como decís, bueno, este número que representa y no tengo el encabezado, yo ya me perdí. Ya. Entonces, bueno, existe una forma de frizar, ¿sí? De inmovilizar las columnas o las filas. Vamos a ponerlo, por ejemplo, hasta acá. Inmovilizar. Vamos a poner las primeras 4 filas, a la fila 5, no, hasta la fila 4.
Bueno, vamos a ver. No importa, no me deja ahí también. Bueno, ahí me va a inmovilizar los encabezados como para que los pueda, aunque siga bajando y tenga un listado muy largo, no voy a perder nunca el encabezado, ¿sí?, original. Y lo mismo, si yo tengo muchas columnas hacia la derecha, yo también puedo agregar, inmovilizar, por ejemplo, en este caso, la primera columna, y yo no perder nunca de vista el código. ¿Sí? Bueno, si queremos volver a la normalidad, ponemos ninguna y ya. Bueno, después otra cosa que les quería mostrar, hay una fórmula que se utiliza muchísimo, que es, supongamos que nosotros tenemos acá tenemos los precios únicamente. Supongamos que acá tenemos las ventas. Y vamos anotando, para cada código, nosotros ya vamos anotando cuántos vendimos. ¿Sí? Entonces, si yo acá quiero que me muestre cuál es el detalle y cuál es el precio que yo tengo del código 2, en este caso, hay una función que se llama buscar P, ¿sí?, que yo le marco cuál es el valor que quiero buscar y le digo dónde lo voy a buscar. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, solamente quiero, bueno, vamos a marcar. A esto hay que ponerle sí o sí los 5 pesos para que para que no haga lío cuando lo copio. ¿Sí? Perdón. Vamos a poner el signo de pesos adelante. O sea que lo que va a hacer es buscar en todo ese intervalo, ¿sí?, ese código. Lo va a buscar en lo primero que marqué. O sea que la búsqueda la hace sobre la primera columna que selecciono. Y le digo que, por ejemplo, me muestre la segunda columna, que era donde estaba la descripción del ítem. Y después, por último, esto es con coma. Y por último, si está ordenado o no, acá siempre hay que ponerle falta. Igual esto les queda. La verdad que es algo que queda. No me está funcionando. Vamos de nuevo. Buscar B. El valor de búsqueda. Lo voy a buscar. Peso. Falso. B. No funciona. Hay algo que estoy haciendo mal y no estoy viendo qué. Ah, el 2 no está. No sé si está. No busqué. Lo puse y no hice el lío. Es el A3. Ahora sí. Entonces yo copio esto hacia abajo. Y entonces lo que hace es buscar, a partir de un código o de algo que necesitemos buscar, una descripción o lo que necesitemos. En este caso era justamente la descripción, ¿no? Entonces el código 2 es la carpeta sin anillos. Si venimos acá, evidentemente está bien. Y el código 2 es la carpeta con anillos. Y si quiero hacer el precio unitario, en realidad acá vamos a hacer de nuevo la misma.
la misma fórmula, vamos a buscar B, buscamos lo mismo, o sea, el código 2 en un determinado rango, están los precios. El que me interesa es el valor de venta al público, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es la columna 11, la que quiero que me muestre. Después el falso. Acá no nos olvidemos de poner el signo pesos, porque si no cuando copiamos hace lío. Entonces, lo copiamos hacia abajo. Me pone el precio unitario de cada producto según lo que corresponda, y entonces yo acá ya puedo hacer la fórmula que es el cuántos vendí multiplicado por el precio de cada valor, y bueno, la venta total fue de tanto. ¿Sí? Bueno, esto por un lado. Después algo que me salteé y que por ahí les puede interesar. Las tablas dinámicas me permitan agrupar bueno, por alguna de las características, por columnas y demás. Podemos agregar, por ejemplo, me está haciendo lío. Bueno, yo puedo agregar acá, no me está haciendo lío. Puede ser como consultas agregadas. Todo esto uno lo hace en general más con otro tipo de herramientas. Yo lo hago siempre con Excel, la verdad no uso nunca tablas dinámicas en Excel. Pero te permite hacer agrupamientos por categoría. Entonces, si quiero saber el valor total de cuánto, en este caso no tiene mucho sentido, porque yo sumar, por ejemplo, cuánto para cada categoría, cuánto el total de los precios no tiene como sentido. Acá no tendría sentido, pero para eso se utiliza. Después, ortografía, bueno, esas cosas doy por entendido que ya lo tienen como internalizado. Quedan los últimos minutos, estoy mirando a ver si hay algo que me haya olvidado. Así como importante, creo que no. Tenía pensado hacer otro, pero llegamos. De este, no importa que no lo hagamos, se lo dejo ahí por si alguien lo quiere hacer, pero lo que me interesaba ver acá era cuando uno evalúa la rentabilidad, y por más que uno gane lo mismo entre agosto y septiembre, por ejemplo, y que la rentabilidad me dé en términos nominales lo mismo, si hay una inflación en el medio, hay que hacer una indexación para saber si yo estoy ganando más o no. Porque si yo acá tengo una rentabilidad en agosto y en septiembre del mismo valor nominal, vamos a poner cualquier cosa como para un poco lo que más me interesaba hacer ver de este ejercicio. Si uno tiene como el mismo valor para 2 meses, que en el medio hubo una inflación, bueno, esto hay que llevarlo a todo, unificarlo a agosto o a septiembre, digamos, sumarlo, restarle la inflación,
para saber, porque evidentemente si gané exactamente el mismo, si la ganancia es exactamente la misma entre un mes y otro, pero en el medio hubo inflación, para poder hacer esa comparación tengo que tener en cuenta justamente la indexación por inflación, si no, en algún momento voy a empezar a perder y no me voy a estar dando cuenta. Bueno, estoy dejando de compartir porque veo la hora y ya estamos ahí como al límite de la clase. Bueno, espero que les haya servido. Yo sé que es mucha información junta y sé que siempre está esta cuestión que hay algunos que deben saber muchas de las cosas que estoy diciendo y otros por ahí que conocen menos. Entonces, bueno, estandarizar nunca es fácil. Así que bueno, a algunos les ha parecido más difíciles las cuestiones que estuvimos viendo y a algunos les habrá parecido como demasiado fácil. Pero bueno, es la única forma que tenemos para poder estandarizar es hacer como un promedio. Y bueno, cualquier duda que tengan lo vamos viendo. La clase que viene, el taller que viene, vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con marketing digital, redes sociales, Canva, la aplicación, y todo lo que tenga que ver con la interacción con nuestro público objetivo. Así que bueno, los esperamos para el próximo encuentro. Sí, tal cual, Dani, igual siempre viene bien refrescar algunas cosas, sobre todo si no están en uso, porque es un tema que te lo explican y comprendes clarísimo, pero es fácil de olvidarse, por lo menos es lo que a mí me pasa, lo que dejas de usar se te pierde. Yo acá no veo las caras, pero parecen esas clases que no vuela una mosca de matemática, que están todos tomando nota. No sé cómo les fue con la tarea que les habías dado, el Bueno, trabajo. algunos me lo mandaron, los que me mandaron les estuve haciendo una devolución, el que quiera ya sabe, en realidad la idea es que adapten todo lo que estamos viendo a su propio emprendimiento y que lo utilicen en el buen sentido, que los pueda ayudar a mejorar algo de su propio proyecto. Así que bueno, aprovechenlo y algunos no contestaron la encuesta, si pueden contestar, porque también me sirve muchísimo saber a qué se dedican cada uno bueno, para adaptar también los contenidos y pensar contenidos específicos según el público que tenemos en este curso, en esta cohorte en particular. Claro, sí, tal cual, inclusive, bueno, en el mail nuestro de la fundación, si quieren mandar alguna consulta o alguna propuesta para que trabajes también Seguro. próxima clase, alguna duda, bueno, eso Daniel ha abierto esa posibilidad desde el primer día, así que está bueno aprovechar. Marce, no sé si querés decir algo o alguien quiere No, agregar. simplemente quería, como para cerrar, vos dijiste que no volaba mosca, y es verdad, y acá más de una vez se pusieron en el chat que estaba claro lo que estás explicando, Dani, así que Bueno, genial. simplemente eso, y también recordarles que mañana no tenemos taller porque es feriado, por las dudas, que nos vemos el jueves en el taller de temáticas de género, y que todo este material que compartió Daniel hoy lo vamos a estar pasando por nuestro correo electrónico, y de hecho pueden responder ese mismo correo o enviar otro nuevo a esa casilla si tienen alguna duda o alguna sugerencia, y se la haremos llegar al docente, que aprovechemos que es un docente que responde todas las dudas, así que está bueno eso. Así que ya mucho más no tengo, Dani, si querés podemos ir cerrando. Bueno, Bueno, chicos, Danis, los espero, Danis. Los veo ahí el Gabriela jueves, saluda. el martes próximo, así que, bueno, cualquier duda que tengan en el medio, ahora les vamos a pasar, por un lado, que una compañera preguntaba ahí, el link a lo que hemos resuelto hoy para que vean las fórmulas, para que puedan entrar y ver las fórmulas, y además el PowerPoint que estuvimos viendo para que lo tengan también de material de consulta. Perfecto. buenísimo. Bueno, Bueno, gente, les mando un Bueno, abrazo grande, que tengan una linda semana. gracias, chau, igualmente chau. para todos. Suerte, un abrazo. Chao. Chao.